Los uniformes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. La siguiente es una descripción general de los uniformes principales del Heer, utilizados por el ejército alemán antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El video es largo, así que prepárate unas botanitas, tu bebida favorita y disfruta. Si no estás suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido 2 veces por semana. Si el video es de tu agrado, no se te olvide de dejarme un like, de veras que le ayuda al canal y me motiva a seguir trayéndoles contenido semana a semana. Ahora, a lo que venimos. Vamos a comenzar con los uniformes de campo y servicio. Cuando el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán llegó al poder a principios de 1933, la Reichswehr, las Fuerzas Armadas de la República de Weimar, estaban cerca del final de un proyecto de 2 años para rediseñar el Feldblaus del ejército. A partir de ese año, la nueva túnica se entregó a la Reichswehr y luego a la Wehrmachtsheer, de rápido crecimiento, aunque se siguieron realizando cambios de diseño menores hasta la aparición del modelo estandarizado Heeresdienstzugmodell 1936. La túnica M36 aún conserva el uniforme tradicional imperial y Reichswehr color de lana gris verde, pero incorpora 4 bolsillos de parche delantero con solapas bastoneadas y pliegues. El frente estaba cerrado con 5 botones en lugar de los 8 anteriores y el cuello y las correas de los hombros eran de un verde oscuro en lugar del gris Reichswehr. En comparación con los uniformes de la era de Weimar, la falda del Feldblaus era más corta y la sastrería era más ceñida debido a la adopción de la guerra mecanizada en Alemania. Los soldados ahora pasaban mucho tiempo en el espacio confinado de un vehículo y una chaqueta más corta era menos probable que recogiera la suciedad de los asientos. También incluía un sistema de suspensión interno mediante el cual un soldado podía colgar un cinturón de equipo en una serie de ganchos fuera de la túnica. Estos ganchos se conectaron a 2 correas en el interior del forro que repartían el peso del equipo sin necesidad de utilizar tirantes externos. El M36 se produjo y se emitió hasta el final de la guerra, aunque los patrones sucesivos se volvieron predominantes. Los uniformes de campaña de la SS eran de apariencia similar externamente, pero para ajustarse a sus parches más grandes tenían un cuello de Feldgrau más ancho y los bolsillos inferiores eran de un tipo de barra inclinada similar al traje de servicio de la SS negro o gris. El segundo botón de la SS Feldblaus se colocó un poco más abajo de modo que se pudiera usar con el cuello abierto con una corbata. Debido a problemas de suministro, la SS a menudo recibieron uniformes del ejército. La túnica M41. El M41 es exactamente igual que el M40, pero con un frente de 6 botones debido a la disminución de la calidad del material, que ahora era un 50% o más de rayón viscosa y reciclado de mala calidad. No obstante, los uniformes específicos de la SS quedaron con 5 botones. La túnica M42. El M42 es esencialmente una túnica M40-41, pero con los pliegues quitados de todos los bolsillos para ahorrar materiales y tiempo de producción. Con la túnica M43 se vio la eliminación de todos los pliegues y solapas festoneadas de la túnica de campo, y los bolsillos comenzaron a cortarse rectos en lugar de con bordes redondeados. Muchas túnicas M43 se hicieron con una versión mucho más simplificada del sistema de suspensión interna, o se omitieron por completo. Blaus de campo modelo 1944. A fines de 1944, con el fin de reducir los costos de confección y producción, la Wehrmacht introdujo el uniforme de patrón M44. De apariencia similar al vestido de batalla británico o la chaqueta Ike relacionada de Estados Unidos, el M44 no se parecía a ningún otro uniforme de patrón alemán y la primera desviación importante en el diseño de uniformes desde 1936. La falda de la túnica se acortó a la altura de la cintura, un cinturón interno se agregó y la túnica se podía usar con un cuello abierto o cerrado. El color era el nuevo Feldgrau 44, un pardo verdoso. Finalmente se abandonó el complicado y poco utilizado sistema de suspensión interna. Todavía se usaban insignias alemanas. A excepción de la élite Panzerlehr Division, se probó un nuevo uniforme en el verano de 1944 antes de su aprobación
para su emisión general. El M44 generalmente se veía en el frente solo en los últimos meses de la guerra y en general en las tropas más jóvenes o menos experimentadas como el Flakhelfer adolescente y las milicias Hitlerjugend y Volkssturm. El M36 Great Coat. El gran abrigo gris campo, cruzado con cuello y bandolera verde oscuro, fue usado por todos los rangos por debajo de los oficiales generales. Los generales y los mariscales de campo usaban una variante con solapas de color escarlata y botones dorados. Los pantalones, el M2236. Originalmente la túnica M1936 se usaba con los mismos pantalones de color gris piedra que la Reichswehr había introducido en 1922. Estos eran pantalones de cintura alta, piernas rectas, botones con tirantes y 3 bolsillos internos más un bolsillo para el reloj. En el campo se llevaban metidos en las botas. El M40. En 1940 se ordenó a los contratistas que interrumpieran la fabricación de tela Steingrau y en su lugar produjeran pantalones con la misma tela de Feldgrau que la túnica. Sin embargo, los depósitos del ejército continuaron emitiendo acciones existentes y los pantalones oscuros más viejos todavía se veían con frecuencia hasta alrededor de 1942. El M42, un nuevo diseño de pantalones de campo, se introdujo en 1942, reemplazando el viejo estilo de la Primera Guerra Mundial. Estos se basaron en el modelo de pantalón que Berstjäger diseñado para usarse con botas y polainas, que comenzó a reemplazar a los jackboots en 1941. Las nuevas características incluían tobillos cónicos, asiento reforzado y cintura de corte recto, que incluía trabillas para el cinturón y 2 trabillas para su uso opcional de suspensión, a diferencia del diseño de cola de pez del modelo M36. Los modelos HBT a menudo eran de piernas rectas y presentaban una pestaña y botones para adelgazar los tobillos para uso opcional sin polainas. Esta fue un poco de la información de la vestimenta estándar del ejército alemán. Vamos a continuar con los uniformes de vestir. El Waffenrock desciende de la introducido por el ejército prusiano en 1842 y rápidamente adoptado por los demás estados alemanes. En su forma de la Wehrmacht, emitida en 1935, era una túnica de 8 botones ajustada hasta los muslos de fina lana de Feldgrau, sin bolsillos externos. El cuello era más alto que la túnica de servicio y lucía un Litzen más elaborado, todo bordado en blanco plateado y montado sobre un respaldo de la Waffenfarb y el Armed Pattern, más pequeño, similar en apariencia al Litzen. Apareció debajo de los botones en los puños suecos de color verde oscuro. Los ribetes de la Waffenfarb también bordearon el cuello, los puños, el cierre frontal y la ventilación trasera festoneada. Los oficiales llevaban un cinturón formal de trenza plateada. Los pantalones eran Steingrau con las costuras exteriores ribeteadas en Waffenfarb. Con el uniforme de gala, el Waffenrock se usaba con medallas, pantalones, zapatos, guantes y espada para oficiales, suboficiales superiores o bayoneta de vestir. El vestido de desfile sustituyó el casco de acero y botas altas. Los uniformes semiformales y de marcha eran de gala, pero sin alquilete y con cintas en lugar de medallas. La producción y emisión del Waffenrock se suspendió en 1940 y el servicio o el uniforme ornamentado de los oficiales se usó para ocasiones especiales. Sin embargo, el Waffenrock permaneció autorizado para salir por aquellos que lo tenían o podían comprarlo, y era una práctica generalizada, aunque no autorizada, prestarle a un soldado una Waffenrock de las reservas del regimiento para casarse, como lo demuestran muchas fotos de bodas en tiempos de guerra. El uniforme ornamentado de oficiales M37. En 1937 los oficiales se les autorizó la compra opcional del uniforme ornamentado o ribeteado para ser usado como una alternativa menos formal al Waffenrock para salidas y algunas ocasiones ceremoniales. El M37 Feldblaus era idéntico a la túnica de servicio M35, salvo que el cuello y su Litzen eran los mismos que los del Waffenrock y el cuello, el cierre y los puños estaban acabados en Waffenfarb. Se usó con los pantalones de vestir con ojales. A partir de 1940 el M37 reemplazó al Waffenrock por vestimenta formal y ceremonial. La túnica blanca de verano.
Los oficiales y ciertos suboficiales superiores tenían la opción de usar una túnica blanca de algodón de abril a septiembre. El modelo de estilo antiguo de la Reichswehr tenía un cuello alto, un frente de 6 botones y mangas lisas. Estaba autorizado para el uso de cuarteles, supervisar entrenamientos y asistir a eventos deportivos. El modelo más nuevo, presentado en 1937, tenía un cuello de subida y bajada, un frente de 8 botones y puños franceses. Estaba autorizado como uniforme de verano para salir. Ambas versiones tenían botones, hombreras y águila de pecho de metal extraíbles para permitir el lavado. La insignia del cuello no se usó. El uniforme Panzer. El uniforme Panzer consistía en una chaqueta y pantalones cruzados de lana negra hasta la cadera, con calaveras. En los parches del cuello, en lugar de Litzen, y oficialmente hasta 1942, ribetes de cuello en Waffenfarbe. El color y las calaveras se eligieron por su similitud con los uniformes de los husares negros de August von Mackensen, y también por razones prácticas. El color negro hacía que las manchas de aceite fueran menos visibles y era menos probable que una chaqueta corta quedara atrapada en la maquinaria. Los pantalones tenían puños cónicos con cordones y cintas para calzar en botines con cordones. Aunque las chaquetas se podían abrochar hasta el cuello en climas fríos, normalmente se usaba con el cuello abierto, con una camisa gris y, en teoría, una corbata negra. Las tripulaciones de vehículos en el norte de África vestían el mismo uniforme tropical oliva que la infantería, incluido el collar Litzen. Muchos tanquistas prendieron la insignia de su calavera en sus solapas. Las similitudes entre el uniforme Panzer y el uniforme SS Panzer y el uso de un emblema Totenkopf por ambos llevaron a incidentes de tripulantes del ejército Panzer disparados por soldados aliados que asumieron que eran miembros de la SS. Irónicamente, las tropas de combate no usaban el infame uniforme negro del Allgemeine SS conocido por las noticias de antes de la guerra. Las Waffen-SS vestían Feldgrau o camuflaje. Uniforme de invierno. Al principio de la guerra este consistía en abrigos de lana gruesa. Tenían botones plateados con hoyuelos que no reflejaban la luz y a veces estaban pintados de verde para proporcionar un mayor camuflaje. Tras la invasión de Hitler a la Unión Soviética, los alemanes se encontraron mal equipados para hacer frente al invierno ruso a finales de 1941 y tuvieron que improvisar. Se pidió a los civiles alemanes en casa que donaran abrigos de piel y otra ropa de invierno para el esfuerzo de guerra hasta que se hubiera producido suficiente equipo militar especializado para el frío externo. Parcas impermeables con capuchas se emitieron más tarde en la guerra, en blanco para las tropas en el frente oriental y en gris campo para las tropas de montaña, además del camuflaje de nieve estándar. Los alemanes hicieron uso extensivo del equipo del Ejército Rojo capturado, especialmente las botas de piel que brindaban una mejor protección contra las temperaturas bajo cero. El uniforme tropical. Las túnicas tropicales M40 del Afrika Korps, posteriormente autorizadas para el uso de campo de verano en el sur de Europa, tenían básicamente el mismo color que el uniforme militar estándar, pero con cuello y solapas abiertas. Estaban hechas de una sarga de algodón color oliva de peso medio que estaba en servicio. También de color verde oliva eran la camisa y la corbata raramente usada. Las insignias estaban bordadas con un gris azulado opaco sobre una tela de respaldo color canela. Esta túnica se entregó a todo el personal del ejército en el norte de África, incluido oficiales y las tripulaciones de Panzer. Los oficiales, como de costumbre, a menudo compraban uniformes de forma privada y las versiones de algodón verde oliva, caqui o amarillo mostaza de la túnica de los oficiales M35 se usaba junto con la edición estándar, a veces con cuello verde. Los pantalones M40 tropical eran de tipo Jagdpur, para ser usados con botas hasta la rodilla o putés. Eran muy impopulares y la mayoría pronto se cortaron para hacer pantalones cortos. También se usaban con frecuencia pantalones cortos británicos de la Commonwealth capturados. A mediados de 1941 se publicaron pantalones convencionales de algodón verde oliva, seguidos poco después por los pantalones cortos reglamentarios Hare. Estos tenían un cinturón de tela incorporado. Se emitió un abrigo marrón chocolate con el mismo patrón que la versión continental como protección contra las frías noches en el desierto.
El uniforme tropical de la Luftwaffe difería significativamente de la versión del ejército. Los uniformes de la Fuerza Aérea estaban hechos de una tela cruzada de algodón de color caqui amarillento que resultó ser un color de camuflaje más efectivo en el desierto del norte de África que el olivo del ejército, aunque este último se desvaneció a un color marrón salvia con el uso y la exposición al sol. Su corte también se consideró más práctico y adecuado para el clima local que el uniforme tropical del ejército temprano, con pantalones holgados, una túnica de cuello cerrado y una camisa de color canela. A diferencia del ejército, no se emitió ningún abrigo tropical especial. El arnés, también de color en canela, inicialmente consistía en una gorra lateral, un casco de médula o un diseño único de gorra tropical con visera desmontable, aunque esta última fue finalmente reemplazada por una versión de la gorra tropical Army M40 en color canela de la Luftwaffe. Y finalmente, hablemos un poco del camuflaje. A los alemanes se les emitió por primera vez el camuflaje con patrones disruptivos en 1931. Durante la guerra se utilizaron patrones distintivos, el patrón de astillas y su variante de bordes más suaves de patrón pantano y patrón de árbol plano. El Splinter Pattern se utilizó originalmente para tiendas de campaña, pero luego fue aplicado por la Luftwaffe a batas de salto de Knottenschach y se convirtió en batas de camuflaje para infantería, mientras que el Plantenmonster fue usado por la Waffen-SS. El Flecktarn, una versión actualizada del patrón de árbol plano anterior, todavía es utilizada por la Bundeswehr alemana moderna. En 1945 se introdujo un nuevo camuflaje de 6 colores conocido como Leibmuster, que inspiró el patrón ERDL estadounidense de la posguerra. Los colores eran negro, tostado, oliva, verde pálido, blanco y marrón rojizo. Este fue un pequeño documental sobre los uniformes alemanes más comúnmente usados en la guerra. Si te gustó, ayúdame con un like y compártelo. Y si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.